Bien, aquí lo estoy grabando para que lo puedan compartir después con mucho gusto. Bueno, en ese caso vamos a comenzar. Como les decía, estoy aquí cerrando. Tengo aquí una serie de materiales abiertos para mostrarles a ustedes. En concreto, bueno, nuestra relación con personas que trabajan educación especial en México ha sido desde el 2015, cuando empezó el equipo de Vida Educación en los diferentes estados a trabajar, ¿no?, en las escuelas. Sin embargo, en ese entonces no entendíamos muy bien todavía cómo es que las figuras, en este caso, que buscan la inclusión, que son especialistas y todo el equipo de educación especial, cómo es que embonaban con el proyecto de comunidades de aprendizaje y si tenían un papel, no tenían un papel, cómo es que apoyaban, si es que las actuaciones educativas de éxito servían para trabajar con los niños y niñas que se enfocaban estos especialistas o no. Bueno, era una incógnita grande. El paso de los años y también revisar las investigaciones que ya existen, porque existe amplia investigación científica sobre el papel de las figuras especialistas en las comunidades de aprendizaje y cómo lograr la inclusión de todos y todas en comunidades de aprendizaje, pues ya fue como que nos fue dando pistas para cómo enlazar el trabajo de especialistas en México con las comunidades de aprendizaje. Les decía, en el 2018 hicimos un trayecto formativo en el cual voy a ponerlo en pantalla para que ustedes lo vean. Voy a ir poniendo y quitando cosas en la pantalla para que ustedes lo vean. Voy a compartir mi escritorio. ¿Están ustedes viendo una cosa de la UDI? ¿Un documento de UDI? ¿Sí? Perfecto. Miren, lo que les estoy mostrando aquí, nada más muevo esto, aquí está. Bueno, lo que ustedes están viendo aquí es el documento rector, digamos, el planteamiento técnico. Esto es 2018, pero bueno, realmente sirve para que ustedes vean la generalidad, ¿no? Aunque después han actualizado términos, incluso actualizado estrategias y demás, pero este mismo marco nos sirvió mucho para poder hablar el mismo lenguaje, por así decirlo. Entonces tenemos, bueno, este es el planteamiento técnico operativo que nosotros utilizamos para poder conversar el mismo idioma, ¿no?, aunque habláramos, en este caso, de actuaciones educativas de éxito. Y solo para que ustedes sepan, me voy a ir muy rápido porque no puedo detallarlo todo, pero nosotros hablamos con, a ver, está, bueno, en el caso de la UDI, ¿no?, cuando hablábamos de cuál era su objetivo, estábamos claros y siempre nos enfatizó mucho la Dirección de Educación Especial, que no nada más estábamos hablando de niños y niñas con alguna discapacidad específica o con alguna situación clínica diagnosticada, sino que se atiende a un amplio, digamos, a una amplia gama de estudiantes que necesitan refuerzos o apoyos o ayudas extra, ¿sí? En este caso, en el lenguaje mexicano, estamos hablando de barreras al aprendizaje y la participación, ¿sí? Entonces, un poco lo que la ley está definiendo actualmente es cómo podemos apoyar a todos y todas a quitar esas barreras. Entonces, aquí estábamos viendo, pues, quiénes eran los niños y niñas que más posiblemente iban a caer, digamos, en el apoyo de lo que era la UDI. Digo caer porque ya después, ya luego voy a explicar por qué digo caer, ¿no? Pero bueno, en este caso esta era la prioridad que estábamos trabajando. En el caso de lo que era el proceso, a ver, bueno, esta es un poco la parte administrativa, pero aquí está la parte que quería mostrarles. No sé si lo alcancen a ver, no sé si se alcance a ver bien, pero la UDI, que funciona muy similar, tiene cuatro, digamos, todo el funcionar opera en cuatro instancias o cuatro momentos, mayormente, que es una valoración inicial, que básicamente es el diagnóstico inicial de qué tenemos, qué barreras enfrentamos, qué punto de partida hay, ¿no? Digamos, el reconocimiento. Después viene una parte de planeación de la intervención que muchas veces, cuando era USAER, era a alguna adaptación curricular, a sacar al niño a una aula de refuerzo, hoy en día cada vez menos, pero bueno, este tipo de situaciones. Después viene la intervención misma, que es justamente ya la planeas, la intervienes, y la valoración del impacto. A grandes rasgos esto fue el marco. ¿Qué fue lo que hicimos en comunidades de aprendizaje? Fue decirles, a ver, vamos a ver, esto es lo que por norma, por operación, se tiene que hacer en la UDI. Vamos a ver qué dicen las evidencias científicas que puede fortalecer cada uno de estos momentos para, desde el diagnóstico o la valoración inicial, tener claras
¿cuáles son esas VAP? O sea, hay que tener claro cuáles son esas barreras, y esta es la parte interesante que después presentaré otra cosa, porque comunidades de aprendizaje ayuda a identificar otras VAP que no estamos visualizando. Y realmente hay algunas que pensamos que son VAP que no lo son. Entonces, desde ahí empezamos a trabajar con la UDI. ¿Cuáles son esas VAP que realmente enfrentan los niños y niñas? O más bien, más bien, sí, que enfrentan, que tienen que superarlas porque se las pone el contexto, ¿no? Segundo, ¿cuál es la intervención que vamos a planear? Y en este caso, ya me imagino que sabrán por dónde va, son conocer las actuaciones educativas de éxito, y en particular aquí nos enfocamos sobre todo a las que son grupos interactivos y tertulias dialógicas como formas de intervenir en las aulas regulares que son inclusivas. Y esto lo puedo desarrollar si quieren después un poco más. Pero aquí era conocer la base científica de las actuaciones de éxito para recomendar esas actuaciones educativas de éxito. Y luego, evidentemente, intervenir, y en esto, pues, las mismas personas de educación especial han participado ayudando a maestros regulares a que lo implementen. No solamente a hacerlo ellas, sino a llevarlo a la práctica, a explicarles cómo hacerlo, y obviamente al final llevando todo. La ventaja que tienen los servicios de educación especial en México, por lo menos los que he llegado a conocer, es que tienen un proceso de seguimiento sistemático, más muchas veces que la educación regular, porque a veces, digamos, muchos maestros de primaria regular, de aula, te dicen, bueno, ¿y cómo han mejorado tus alumnos? Bueno, pues no lo sé, en el CISAT, tal, pero las unidades de UDI tenían incluso herramientas específicas para seguir el avance de los niños y niñas, como son las carpetas únicas individualizadas, al menos en la Ciudad de México, estos expedientes individualizados. Además tenían, bueno, evidentemente el CISAT y todo lo demás, ¿no? Entonces, para que ustedes hagan una idea, fue todo el proceso, cómo podemos basarlo en la evidencia científica y también ayudarnos a poner los lentes que identifiquen otras VAP que no estábamos nosotros identificando, ¿sí? Ese es un poco para poner la tónica de la conversación. Puede que cambie un poco en su... Y luego, por último, una última puntualización que quiero hacer respecto a este planteamiento, esto que está aquí. Cuando se habla, ¿no?, de intervenciones, y también que obstaculiza, pero se busca hacer intervenciones, en el argot, digamos, en México, estamos hablando de intervenciones en el contexto áulico, intervenciones en el contexto escolar e intervenciones en el contexto sociofamiliar. No me puedo meter mucho al detalle, pero las actuaciones educativas de éxito justamente dan respuesta en estos tres. Y entonces, cuando los fuimos desarrollando, fuimos viendo cómo, por ejemplo, cuando estamos hablando de contexto áulico, tertulias dialógicas, grupos interactivos, por mencionar un ejemplo, ¿no? Lectura dialógica. Cuando estamos hablando del contexto escolar, extensión de tiempo de aprendizaje, la lectura dialógica, la participación educativa de la comunidad, comisiones mixtas, modelo dialógico, resolución de conflictos, contexto sociofamiliar, el mismo modelo dialógico, la formación de familiares. ¿Se entiende? O sea, lo que vimos fue cómo estas actuaciones de éxito justamente dotaban de herramientas a las y los especialistas de educación especial para poder responder a todo el contexto. Y dependiendo un poco de lo que cada uno buscara, pues a lo mejor algún profesor o profesora se centraba más en el contexto áulico, alguien más se enfocaba más en el contexto de la familia, alguien, bueno, pues en función de lo que cada uno viera, pues iba haciendo intervenciones. Bueno, eso es respecto a UDI, o la conversación, fue el lenguaje común que tuvimos. Tengo que decir, y un poco respondiendo a lo que la misma Sinaí me pidió que dijera, que me preguntó, bueno, ¿hablaremos de VAP o hablaremos de necesidades educativas? ¿De qué vamos a hablar, no? A ver, es básicamente hablar de lo mismo, aunque evidentemente hay que tener el foco en el contexto. O sea, lo que hay que tener claro aquí es que lo que vamos a buscar es transformar el contexto. Ustedes que ya conocen comunidades de aprendizaje, no se pone el foco en las deficiencias que uno puede, entre comillas, llegar a tener, porque eso es básicamente caer en el otro entendido de decir, bueno, tú no aprendes porque tú no puedes o porque tú no quieres. O sea, aquí evidentemente no vamos a hacer eso, sino que vamos a hacer es entender el contexto, transformar ese contexto y generar condiciones de aprendizaje que permitan, ¿no?, que los niños y niñas superen cualquier barrera en la que se encuentren. Entonces, en ese sentido, en la investigación internacional se está hablando de dos cosas. Aquí les pongo una revista, esta es una revista rankeada, bueno, esta es digamos, una convocatoria para artículos científicos en una revista rankeada en JCR, que es el ranking más importante a nivel mundial, se llama Frontiers in Psychology, y esta revista tiene esta call que se llama Entornos Interactivos de Aprendizaje, potenciando el aprendizaje, el desarrollo y las relaciones para niños y niñas con necesidades especiales. Entonces, a lo que voy es, en la investigación internacional
se utiliza indistintamente el término necesidades especiales, ¿no? Para determinar justamente aquellas situaciones, aquellas condiciones en las cuales hay que dar más apoyo. Hay que transformar el contexto porque necesitamos apoyar más, ¿no? Y en ese sentido, cuando estamos hablando de educación especial o necesidades educativas especiales, estamos hablando justamente de VAP. A final de cuentas, a lo que no quiero entrar, es a lo que voy, es si queremos llamarles VAP, pues les podemos llamar VAP. Si hablamos de necesidades educativas especiales, no tendré problema, pero lo que hay que estar claros es que más allá del contexto, del concepto específico, lo que estamos hablando es de transformar el contexto. Eso es lo que vamos a buscar. Y lo que vamos a buscar es transformarlo basándonos en evidencias científicas para generar, eso sí, lo que dice el título de esta call, entornos interactivos de aprendizaje. Ustedes que conocerán el proyecto Comunidades de Aprendizaje saben que las evidencias internacionales dicen que aprendemos a través de interacciones, a través de diálogos, de conversaciones, de interacciones comunicativas, y eso todos y todas, no importa la situación de partida que tengamos. Y también con participación de la familia, con participación de la comunidad para enriquecer esas interacciones. Entonces, eso es lo que vamos a buscar, ¿sí? La formación que les dije, que les conté de la UDI, justamente acabamos de enviar el día de ayer un artículo científico de esa misma formación y cómo los maestros han logrado incorporar a su quehacer cotidiano para poder incluir, ¿no? Lograr inclusión de todos y todas a través de actuaciones educativas de éxito. Y lo enviamos justamente a esta revista, está preaceptado para poderse publicar si todo sale bien el próximo año, ¿no? Es esto, digamos, lo que estamos planteando. Ahora les voy a compartir brevemente unas diapositivas que preparé, no son muchas, pero para poder plantear esta idea, teniendo en cuenta que, bueno, yo imagino que va a ser muy similar, pero primero se parte en este contexto, digamos, de la valoración inicial, de lo que sería el diagnóstico, por así decirlo. Voy a partir ahora a hacer una anotación de qué VAP no estamos llegando a distinguir en las y los especialistas de educación especial. ¿Cuál se nos está escapando? ¿Cuál no es y cuál sí es una VAP? Entonces vamos a empezar por ahí. ¿Hasta aquí todo bien? A ver, vamos a ver. Aquí tenemos, le estoy mostrando una diapositiva. Espérenme. ¿Qué está pasando? ¿La están viendo en pantalla completa o están viendo uno que se ve pequeñito? Ya completa. Sí, ok. Bueno. Está completa. Gracias. Miren, no me voy a meter a mucho detalle, pero digamos, ustedes esto ya lo habrán visto, pero vale la pena recordarlo. Estamos en el entendido, estamos actualmente en el consenso internacional. A nivel mundial, en la actualidad estamos hablando de giro dialógico. Ya se superó por mucho, ya desde hace muchos años en la comunidad científica internacional, las teorías que se enfocaban al aprendizaje individual, al procesamiento cognitivo individual. Digamos, eso ya no me voy a meter mucho voy a detalle. Un factor clave para que se superaran esas teorías que hablaban más del procesamiento individual, más de los procesos evolutivos que la persona va teniendo, ¿no? Por ejemplo, Piaget, ¿no? Con las afirmaciones de que primero hay que desarrollarse para entonces poder aprender. Esto dio un giro por completo y se superó cuando se conocieron las aportaciones de Vygotsky. Vygotsky, con sus libros como El desarrollo de los procesos psicológicos superiores, su pensamiento en lenguaje, marcó un antes y un después en las teorías que empezaron a poner el foco ahora en la interacción comunicativa, en la interacción con, digamos, cultural, con más personas, mediada por el lenguaje, ¿no? Y pues ahí hay diferentes aportaciones teóricas. Por ejemplo, ahora estamos leyendo en un seminario en la Ciudad de México la indagación dialógica de Gordon Wells, donde justamente hablan de la importancia de las interacciones socioculturales, de Vygotsky, de Halliday y de otros demás. Están, bueno, Freire, ¿no? En su momento, que también, aunque él desarrolla una teoría por su propia parte, pero habla justamente de la importancia del diálogo, educandos con educadores, etcétera, ¿no? El mismo Brunner, que en su momento hizo aportaciones muy importantes para lo que era el procesamiento de la información, ¿no? La revolución cognitiva, él mismo avanza y habla de subcomunidades de aprendices, ¿no? Es decir, hoy en día estamos en esta concepción comunicativa del aprendizaje. Ahora, hay que recordar
que esto no es lo que nos ha llegado a nosotros siempre, ¿no? A diferencia de lo que la comunidad científica internacional ya tiene claro, a nosotros nos llegó una moda que digamos que se instauró en España en los 80 y que nos llegó a nosotros en los 90 y en el 2000, que fue, en vez de poner el acento en la interacción comunicativa, se pone el acento en los aprendizajes previos, en lo que se conoce como la teoría del aprendizaje significativo. En España empiezan en los 90, finales de 80, con una ley que justamente instauró como ley digamos, la concepción constructivista del aprendizaje significativo de David Ausubel, que después se importa a América Latina, a México y a demás países, y que esto digamos, se trae mezclado con otras concepciones, como por ejemplo el Brunner de los 60, del procesamiento de la información, y también con Piaget, ¿no? Con un Piaget que habla de etapas evolutivas, ¿no? Y digamos, de estadios evolutivos, y de la importancia de que los niños un poco pues, descubran el mundo solos y solas, etcétera. Bueno, una serie de afirmaciones. Y también con un Vygotsky se trajo esta concepción, que era un Vygotsky que no era real, bueno, que en España se llegó incluso a decir en los 90s que Vygotsky decía que había que adaptarse al contexto, ¿no? Cosa que era falsa, pero que todo ese contexto englobaba la ley que sobre todo impulsó esta concepción constructivista del aprendizaje significativo. Todos y todas en México, maestros y maestras, bueno, al menos hasta la fecha no he conocido una sola, que no le hayan enseñado esto como la teoría principal en su formación docente, ¿no? ¿Cuál es la idea principal de esta teoría que se nos enseñó a nosotros, que no es la que se enseña a nivel internacional? Más bien, la que está avalada científicamente. El foco principal que se pone es que la clave está en conocer los aprendizajes previos de los chicos y chicas para entonces adaptar la enseñanza a esos conocimientos previos, ¿no? Llevado a educación especial, esto se entendería como hay que identificar cuáles son las VAP, un poco dicho en el argot de hoy en día, te pasa un diagnóstico, puede ser un diagnóstico de, pues no lo sé, de el mismo CISAT, o pongo yo aparte un examen diferente, o puede ser que utilice un examen de estilos de aprendizaje, lo que sea, ¿no? Y entonces identifico tus aprendizajes previos, ¿no? Y entonces adapto la enseñanza a esos aprendizajes previos. Esa es un poco la situación. ¿Cómo se concreta esto en la práctica? Esta teoría del aprendizaje significativo. Bueno, con adaptaciones curriculares, es decir, por ejemplo, si yo tengo unos niños que van más atrasados en matemáticas o en español o que se están quedando atrás, pues lo que hago es les bajo el nivel, les pongo actividades que son distintas a las de sus compañeros de aula y les pongo otras actividades, ¿no? De hecho, en Ciudad de México hay bueno, es que había una cartera tenemos testimonios de esto, ¿eh? Los mismos especialistas y las mismas especialistas nos decían que ellos durante años les habían dado formaciones en cantidad de técnicas, pero una enorme cantidad de técnicas era como un repertorio. Bueno, tengo niños con tal cosa, pues ¿qué me saco? Era como, en frases de una especialista de la Ciudad de México, decía ella, era como un mago que dice, a ver qué saco ahora, ¿no? Ah, pues saco esto y ahora saco el otro y tal. Pero casi siempre era menos nivel y descontextualizado del currículum del grupo general, ¿no? Bueno, vamos a ver qué consecuencias tiene. ¿Por qué esto es importante que esto sea la base en México? Es importante porque en realidad estamos poniendo el foco en algo que no es una VAP. Los aprendizajes previos no son de entrada la clave para el aprendizaje, pero tampoco son una VAP como usualmente creemos. En realidad, lo que la investigación está demostrando es que hacer esto es una barrera al aprendizaje. Cuando uno adapta la enseñanza a los niveles previos, lo que está haciendo es empeorando las posibilidades de aprendizaje. Y voy a explicar por qué digo esto. ¿Por qué la VAP la estamos poniendo quienes hacemos esto? Pongo un ejemplo. Estilos de aprendizaje. Esto es una cita, digamos, esto es una captura de pantalla de la página web de la Asociación Americana de Psicología, 2019, pero sacó una similar en 2014, advirtiendo sobre un mito que se está extendiendo mucho por Estados Unidos y que a ver si nos suena en México, que son los estilos de aprendizaje, ¿no? Que es esta concepción de que existe, de que pues que todos tenemos estilos distintos y pues por lo tanto si tú eres visual y tú eres kinestésico pues no puedes aprender si estoy haciendo algo más visual, entonces tengo que averiguar cuál es el estilo de Gracie, de Pedro, de Augusto, de Luis, de Alberto, y entonces tendría que hacer planeaciones diferentes de esto que estoy explicando ahora para que cada uno lo entienda, porque como Augusto es no sé qué y Pedro es tal, pues entonces hay que hacer enseñanzas diferenciadas, ¿no? Y entonces ha habido un montón de formación
y casi que, o sea, no solo es formación, al inicio del año escolar se nos pide o se les pide a ustedes que se haga un diagnóstico de estilos de aprendizaje y que se hagan las planeaciones y que se entreguen evidencias y demás. Bueno, esto se corrió como la pólvora por el país. ¿Pero qué base científica tiene? Bueno, pues la APA advierte en el 2019 que existe un mito que es, de hecho, dañino, que es contraproducente para la educación. Y les pongo una cita traducida a español que dice, investigaciones previas, esto es la parte hasta abajo, que lo pueden ustedes consultar, dice, investigaciones previas han demostrado que el modelo de los estilos de aprendizaje puede empeorar la educación en varias maneras. Profesores gastan tiempo y dinero individualizando clases a ciertos estilos de aprendizaje para estudiantes, para diferentes estudiantes, aun cuando todos deberían beneficiarse de aprender de varios métodos. Los estudiantes estudian en maneras que coinciden con su aparente estilo de aprendizaje a pesar de que no les ayudará a tener éxito. Algunos programas de certificación docente incorporan los estilos de aprendizaje a sus cursos, lo que perpetúa el mito para la siguiente generación de docentes. Y aquí viene lo peor. Apoyo académico y abundantes productos también se enfocan a los estilos de aprendizaje a pesar de la falta de evidencia científica que los respalda. Entonces, estamos con buena intención haciendo una serie de adaptaciones curriculares para poder hacer, entendiendo que todos aprenden de manera distinta, porque cuando nos explicaron en la carrera nos dijeron que por los aprendizajes previos es la clave, por el aprendizaje significativo, y entonces esto se parece también, suena muy similar, y entonces vienen los estilos de aprendizaje y hacemos adaptaciones curriculares y luego nos preguntamos por qué los niños y niñas no avanzan. Y no lo hacemos con mala intención, no lo digo por señalar a nadie con mala intención, pero es importante saber que esto está, por lo menos, advertido que no mejora. Y estamos dedicando tiempo, esfuerzo, un montón de horas en hacer planeaciones diferenciadas para algo que no está demostrado que mejore. De hecho, hay hasta indicios de que empeoran los resultados. Voy a poner otro, ¿eh? Este es, ahora sí, el que me voy a enfocar un poco más, que es aprendizaje significativo, ¿no? En México esta es la base prácticamente de la concepción generalizada que existe de cómo aprendemos las personas, ¿sí? ¿Cuál es la frase principal? Bueno, este es un extracto del libro de David Ausubel, justamente 68, donde explica esto. Que, por cierto, hay que decir también un poco el contexto en el que estaba escribiendo este libro. David Ausubel escribe en una época en la cual justamente existía en los Estados Unidos una lucha muy importante por lograr la igualdad, en este caso entre personas negras y personas blancas. Había una resistencia muy fuerte de grupos de poder porque, bueno, pues ya que no podían evitarlo, pues por lo menos, si ya van a tener más derechos, por lo menos que no estemos juntos, ¿no? Era la época de Rosa Parks, también Paulo Freire en esta época estaba escribiendo La pedagogía del oprimido, lo estaban llamando Harvard un poco después y demás. Pues en esa época escribe David Ausubel El aprendizaje significativo. Y lo que dice es que si tuvieses que reducir toda la psicología educativa a un principio, es este, ¿no? Averígüese lo que sabe el estudiante y enséñese en consecuencia. Y esto ha sido el dogma, digamos, que ha dominado la educación en México, ¿no? ¿Cómo se concreta? Currículums diferenciados, grupos homogéneos, separación o incluso extracción del alumno para llevarlo a una aula aparte, para ponerle actividades diferenciadas, o incluso en el caso más extremo, escuelas diferenciadas, escuelas para educación especial, escuelas para superdotados, escuelas para niños y niñas indígenas y demás. Hay citas que no me da tiempo de mostrar aquí, donde demostraba cómo esta teoría, bueno, además el mismo David Ausubel, estaba en contra de que las personas negras estuvieran, digamos, recibiendo educación de calidad igual que los blancos. Esta teoría sirvió justamente para justificar que a los negros no se les diera la misma educación que a los blancos, porque como tenían otros aprendizajes previos, entonces no había que ponerlos en las mismas aulas y entonces había que ponerlos en otros, bueno, ya estás en la misma escuela, pero ponlos por lo menos en otra aula, ¿no? No me da tiempo de explicar mucho esta parte, pero si quieren lo podemos en las preguntas detallar un poquito más. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que se nos enseñó esta teoría, pero que no tiene ninguna base científica. En ninguna universidad de prestigio a nivel internacional, en ninguna escuela de educación de prestigio, se enseña la teoría del aprendizaje significativo. A nosotros sí, pero nadie nos ha dicho qué dicen las evidencias. Yo pregunto, y me gustaría saber, si se le mostró a alguien alguna evidencia de algún sistema educativo internacional, de algún país que haya mejorado aplicando esta teoría, o de alguna escuela que al aplicar esto hubiese mejorado. A lo mejor puntualmente conocemos algún alumno que mejoró un poquito, ¿no? Pero la gran mayoría o se mantienen en niveles bajos,
etcétera. Bueno, y los resultados de México lo dicen por sí solos. No hemos avanzado en materia de lectoescritura, de materia de matemáticas. Las zonas más pobres siguen siendo las más afectadas. Es decir, algo no estamos haciendo bien que no está logrando el aprendizaje. Pero le echamos la culpa al contexto. Pero ¿qué es lo que dicen las evidencias internacionales? Les pongo aquí dos, para que veamos. Las evidencias internacionales, similar a lo que dicen con el aprendizaje, perdón, los estilos de aprendizaje, ya advertían desde hace bastantes años que esto de hecho empeora los resultados. La teoría del aprendizaje significativo no solamente no mejora, sino que empeora los resultados. Janie Oakes, de la Universidad de Los Ángeles, de la UCLA, de la Universidad de California, justamente tiene un libro del 85 donde explica cómo, pues de hecho lo que estamos haciendo es reproducir las desigualdades cuando aplicamos esta teoría. ¿Por qué? Porque si hacemos enseñanza diferenciada, lo que hacemos es que las clases de mayor nivel pues van a tender a caer ahí niños y niñas con mayor nivel socioeconómico, porque en sus casas ya tienen contextos, digamos, que favorecen la lectoescritura, sus familiares pues serán posiblemente universitarios, tendrán más libros en casa, etcétera. Y entonces, cuando hacemos clases por nivel, las de alto nivel van a ser mayormente niños y niñas con familias más favorecidas. Y en las de nivel bajo, ¿quiénes van a caer? Los que están ya de por sí en contextos complicados, los que no tienen, digamos, ninguna discapacidad como tal, pero que se les mete ahí pensando que pues no pueden aprender porque a alguien se le ocurrió que no puedes aprender, porque ha de tener un problema porque no aprende, ¿no? Y entonces pues ponlo en la clase de bajo nivel. O bueno, es que ha de tener TDA o lo que sea. Entonces, ya se advierte desde hace muchos años que esto reproduce desigualdades, pero sobre todo, y esto es muy importante que ustedes lo sepan, en el 2005 salió un artículo en la revista de Educación de Harvard, en la revista de la primera universidad del mundo, la revista de Educación, en la que se demostraba y se explicaba cómo esta teoría del aprendizaje significativo no tiene base científica, y no solo eso, sino que dicen aquí, la falta de demostraciones empíricas claras de su beneficio para la educación debería al final conducir hacia su disolución. O sea, lo que explican es que no hay evidencia de que se mejore aplicando este esquema, esta concepción del aprendizaje. Lo contrario, lo que estamos encontrando son afectaciones que existen al aprendizaje. Voy a poner más ejemplos para que ustedes se hagan una idea de lo que estoy hablando. Voy a hablar ya de lo concreto, digamos, cómo se aterriza. El aprendizaje significativo, y aquí ya empezamos a caer en el terreno de educación especial, porque esto que voy a presentar ahora, no sé, a veces no lo identificamos como una VAP, pero se los voy a, los dos tipos de segregación que voy a mostrar a continuación son de hecho identificados por la investigación internacional como VAP que ponen los maestros y ponen las escuelas. ¿De qué estoy hablando? Dos tipos de segregación. El primero, lo que en el argot internacional se conoce como tracking o itinerarios, que es básicamente hacer escuelas en función de los aprendizajes previos o en función de la cultura, ¿no? O en función de lo que en Estados Unidos es muy conocido, que ustedes conocerán que es escuelas segregadas, ¿no? Aquí pongo, perdón, aquí pongo a unos, aquí pongo a otros. Lo que la investigación internacional hay mucha evidencia, es que si separamos a los alumnos así, lo que estamos logrando es empeorar las posibilidades de aprendizaje de los estudiantes, sobre todo los que están en escuelas, digamos, para estudiantes de menor nivel, y también afectamos sus posibilidades de empleo a largo plazo. O sea, si nosotros empezamos a segregarlos desde la primera infancia, tiene el mayor efecto. Si nosotros ponemos a niños y niñas en escuelas de educación especial y además los ponemos en escuelas para no sé qué y separamos a los niños superdotados aquí y a los niños blancos allá y aquí ponemos escuelas de educación indígena y demás, lo que estamos haciendo es haciendo diferentes itinerarios, diferentes caminos y casi siempre van a caer que los que tengan menor nivel van a tener menores posibilidades de incorporarse, digamos, al empleo, incorporarse a una vida plena, ¿no? Les puedo pasar un reporte que explica esto un poco más a detalle. Luego, la otra, y esta es la que es más común, sobre todo en USAER, en UDEI, es lo que se hace al interior de la escuela. Es decir, hacemos diagnósticos con el CISAD o con lo que sea, y entonces adaptamos el currículum a los distintos niveles, digamos, de los grupos. Ya sea al interior de un grupo, puedo tener un grupo regular y ponerle a 2 o 3 niños una actividad de menor nivel, o puedo hacer, sacarlos del salón para ponerles actividades. De hecho, tenía una foto de USAER por aquí, que la acabo de quitar, donde justamente había aulas específicas de USAER, donde se sacaba a los niños y se les ponían esas aulas para ponerles, pues si en la clase estaban viendo matemáticas, en la USAER le ponían al niño
pegar bolitas de papel con resistol en una línea, pensando que primero tenía que desarrollar sus habilidades motrices antes de aprender matemáticas, por ejemplo, ¿no? Porque están, bueno, lo que sea. Estoy poniendo ejemplos que he visto en la práctica, pero que aquí lo pongo un poco caricaturizado, estudiantes regulares de alto nivel y otros estudiantes con lo que sea, que creemos que no pueden aprender, les ponemos otro nivel, ¿no? Y entonces esto, el problema es que nosotros lo hacemos con buena intención porque se nos dijo que esto mejoraba, pero lo que no nos dijeron es que en realidad la investigación dice que esto que estamos haciendo es una VAP, le estamos poniendo una barrera a su desarrollo. Ahora voy a explicar, voy a poner el por qué, pero ¿cómo se concretan estas VAP de agrupamiento homogéneo? Hay 4 y hay que identificarlas. Si se dan cuenta que estoy todavía en el nivel el nivel 1 de lo que les conté del planteamiento operativo, que es el diagnóstico inicial. Porque hay que diagnosticar si nosotros estamos haciendo alguna de estas. Primera, organización de las actividades de aprendizaje por niveles de rendimiento. Si estamos haciendo eso, si desde la USAER estamos promoviendo esto, cuidado porque estamos empeorando las posibilidades de aprendizaje. No estamos mejorándolas, estamos empeorando las posibilidades de aprendizaje de los niños y niñas, digamos, con los que estamos trabajando. Segundo, grupos de refuerzo o sacarlos del grupo de referencia. Es decir, es a la hora de matemáticas, como yo creo que no puede, entonces lo saco a esa misma hora para darle una cosa de menor nivel de matemáticas, pensando con la buena intención, quizás que algún día alcanzará su grupo, pero lo que pasa es lo contrario. Si yo lo saco a la hora de su grupo de referencia, lo que va a hacer es que se va a ampliar más la brecha entre uno y otro. Tercero, y esta fue muy polémica, pero después de entenderlo muy bien, ya se captó cuál es la diferencia. Adaptaciones curriculares individuales exclusoras, porque ya luego veremos que hay otro tipo de adaptaciones curriculares que son inclusoras. Pero esta en particular es cuando le cambiamos todo y el contenido de la adaptación curricular está desligado del currículum de sus compañeros. Es decir, yo aquí estoy viendo matemáticas y yo ahí le pongo lo que les decía, bolitas con resistol. O le pongo a ver un libro de niños de no sé qué, ¿no? O están aquí leyendo literatura y ahí le pongo a dibujar líneas. Bueno, lo que sea. Pues eso es adaptaciones curriculares exclusoras. Ya veremos que hay una alternativa. Bueno, la tercera no la explico porque no aplica para primaria, pero básicamente estas son las 3 principales. Ahora, vamos a ver cuáles son las consecuencias. ¿Por qué digo que estas son VAP? Aquí van las consecuencias. Estas son las que van aquí. Este reporte que ven a la izquierda es justamente el que les digo que contiene esto mismo. Con calmita se lo pueden mirar, si se los puedo compartir, está en abierto. Pero cuando hacemos estos 4 tipos de organizaciones homogéneas, estos son los efectos en el estudiantado y sobre todo en los que enfrentan mayores barreras al aprendizaje, ¿no? Los que digamos, encuentran esas barreras. 1. Los estudiantes que están en mayor riesgo no aceleran, sino que ralentizan su aprendizaje. O sea que lo que estamos generando con esto es agrandar la brecha aún más. Aunque no lo hacemos con esa intención, lo estamos haciendo. Segundo, ustedes, seguramente lo tendrán muy claro, el autoestima les baja muchísimo, porque son etiquetados como estudiantes que no pueden, estudiantes tontos, ¿no? Como sus compañeros como que los ven así. También los maestros es como, claro, este niño es de USAER, este niño yo no puedo con él, pues que se le vaya, a ver, ya que venga él, ¿no? Entonces, claro, ellos se van dando cuenta de eso, y les baja la autoestima. Bueno, sus compañeros, esto es muy importante. Si creemos que con las adaptaciones curriculares, con los grupos homogéneos y demás, van a avanzar, de hecho es lo contrario. Lo que se encuentra es que disminuyen las probabilidades de crecer, digamos, si ustedes tienen clases por nivel, lo que estamos logrando es que los de abajo se queden la mayor parte del tiempo abajo y es muy raro, las estadísticas internacionales demuestran que es muy raro que los de abajo lleguen hasta arriba. O sea, casi siempre estratificamos y se queda ahí. O sea, alguno puntual subirá y alguno bajará, pero casi siempre se congela ahí y no solo se congela, sino que además expulsa a estudiantes de la escuela, porque al encontrarse con esto, lo que va haciendo es disminuye el interés y se acaban saliendo de la escuela. Entonces, empeora, ¿no? Empeora las posibilidades de aprendizaje. Y bueno, aquí les pongo algunos referentes. Esto, cuando uno ve a Vygotsky, queda muy claro. Vygotsky jamás argumentó que hubiese que enfocarse en los aprendizajes previos. Ya advertía a Vygotsky en sus libros, en el desarrollo de los procesos psicológicos superiores. Si nos enfocamos a lo que ya sabe, estamos perdiendo el tiempo, porque ya lo sabe. Hay que enfocarnos, hay que subir la vara para entonces ponerle un reto que esté por encima de lo que puede hacer y ponerle ayudas. Lo que Vygotsky escribe como zona de desarrollo próximo. Tenemos que ponerle algo que esté por encima de su nivel de desarrollo para que entonces, con ayuda de otra persona, lo logre hacer y entonces suba su desarrollo, ¿no? Bueno, Vygotsky explica mucho de esto, pero para ponerles otros,
desde la Universidad Johns Hopkins está Rob Slavin, que tiene un proyecto muy exitoso que se llama Éxito para Todos, y que justamente cuando en sus investigaciones va explicando qué opina y qué se sabe sobre las adaptaciones curriculares y sobre los grupos por nivel, dice esto: son inefectivos, son inútiles para muchos estudiantes e inhiben el desarrollo del respeto, el entendimiento y la amistad cultural, es decir, empeoran la convivencia también, ¿no? Destruyen valores y contribuyen a la estratificación. Existe, bueno, mucha evidencia de ello. Este es Courtney Kasdan de Harvard, cuando fue a visitar las comunidades de aprendizaje en España hace ya varios años, le preguntaron qué pensaba de la adaptación curricular, esta que les digo exclusora, en la que se ponen cosas totalmente desconectadas, ¿no?, del currículum general. Bueno, pues le decía nefastas, porque la evidencia científica demuestra que no se deben de hacer, es erróneo esto, ¿no? Esta idea de que hay que pensar lo que no puede hacer y por lo tanto bajarle el nivel. Y le preguntaban, bueno, ¿qué alternativa tiene? Y ella justamente decía lo mismo que se hace en las comunidades de aprendizaje, que es el mismo currículum para todos los estudiantes, ya sean migrantes, niños y niñas con necesidades educativas especiales, niños extraedad, los que se están, digamos, que están más grandes, pero tienen lo que sea, todos el mismo currículum. Y hay que darles apoyos. Ese va a ser la clave, ya si se dan cuenta, vamos viendo. Claro, no se va a tratar de mantener el mismo salón, pero vamos a poner apoyos adicionales en el aula, con maestros adicionales, con familiares adicionales, como se hace en las comunidades de aprendizaje, ¿sí? Bueno, eh, no me voy a detener mucho más, pero justamente voy a pasar ahora a la alternativa. O sea, todo lo que expliqué antes de aprendizaje significativo, ¿no?, con sus derivaciones, ojo, porque si estamos haciendo eso, esos son VAP y hay que identificarlas en nuestro diagnóstico inicial. Pero hay que ver también, cuando pasemos al nivel 2, al que es planear la intervención, hay que ver cuáles son las alternativas que van a poder superar eso. Entonces, hay varias. Aquí en este documento que les voy a compartir a Sinaí, hay 5. Yo voy a hablarles ahora así súper rápido, voy a mencionar 2 nada más, porque no me da tiempo de mencionarlas todas, pero voy a mencionar grupos heterogéneos con recursos adicionales y extensión de tiempo de aprendizaje. ¿A qué se refiere el primero? Grupos heterogéneos, es decir, no vamos a hacer grupos por nivel, sino que lo vamos a hacer es grupos pequeños pero revueltos. Entonces, en un grupo voy a tener niños y niñas avanzados, niños y niñas que les cuesta un poco, algún niño o niña con alguna discapacidad, etcétera, pero todos distribuidos y revueltos. O sea, queremos grupos heterogéneos como son en la vida real, digamos, diversos. Y vamos a poner más recursos. En este sentido, si ustedes ya los conocen, los grupos interactivos, evidentemente, es un ejemplo de esto que estoy explicando. Hay otros, como que entren familiares al aula, que entren maestros especialistas a apoyar y demás, pero los grupos interactivos es un ejemplo clarísimo. 2, queremos que los que les cuesta mucho, mucho, porque dices tú, bueno, sí, pero les hace falta todavía más porque todavía no logran, bueno, extensión de tiempo de aprendizaje. Es otra forma inclusiva de organizar la escuela que logra que se cierre la brecha, ¿no?, entre los que más avanzados van y los que se están quedando atrás. Extensión de tiempo de aprendizaje. ¿Qué es eso? Pues abro la escuela más tiempo, los lunes, los miércoles, los viernes, cuando queramos, el fin de semana, en las vacaciones, para que quien necesite refuerzo vaya ahí con voluntarios, con más personas de la comunidad a recibir apoyo. Y entonces aquí tenemos no solamente niños y niñas, puede ser, pues no sé, que es con una discapacidad específica o lo que sea, va quien quiere recibir apoyo y a lo mejor a alguien le cuesta su tarea de matemáticas, pues va ahí y recibe apoyo. Alguien quiere preparar su lectura para la tertulia literaria, va aquí y recibe apoyo. Hay alguien que simplemente quiere ir a leer a la biblioteca, pues puede ir por la tarde. Quieren ir a hacer sus tareas de español para que, etcétera. O sea, se abre la biblioteca justamente para que haya extensión de tiempo de aprendizaje. Dicho en otras palabras, ¿qué hacemos con nuestros hijos e hijas cuando queremos que pasen un examen bien? Pues lo mandamos con un maestro, ¿no? En las tardes. Pues le hacemos extensión de tiempo de aprendizaje, justamente. En este caso va a ser en la biblioteca, gratuito para todas las familias, ¿no?, con personas voluntarias que van a estar ahí apoyando para que aprendan más y más. Bueno, esa es la idea fundamental. Entonces, ¿cómo podemos resolver en las comunidades de aprendizaje? Por tiempo no me voy a detener mucho. Está lo que les decía. Grupos heterogéneos con recursos adicionales, los grupos interactivos. No, yo entiendo que esto ya lo dominan, por lo que voy a pasar un poco más rápido. Grupos interactivos está el aula y justamente aquí todos y todas van a estar adentro. Entonces aquí vamos a tener todos y todas, no les vamos a poner un currículum diferenciado a los niños y niñas que nosotros tengamos que atender. Vamos a ponerlos aquí. Van a pensar, sí, pero eso va a ser 1 hora a la semana. ¿Y qué hago el resto de la semana? Bueno, punto número 1,
Si solo es 1 hora a la semana, hazlo más veces por semana, haz más grupos interactivos, hazlos 3 veces por semana los grupos interactivos, hazlo en español, en matemáticas, en inglés, en educación física, porque mientras más veces hagan por semana, más recursos adicionales vas a tener en el aula, ¿se entiende? Pero si además queremos hacer más, pues también vamos a hacer la extensión del tiempo de aprendizaje por la tarde, y además vamos a tener otros espacios que, pues bueno, el resto de actuaciones de éxito, tertulias dialógicas también pueden hacer, etcétera. Bueno, esto es lo que Vygotsky ya explicó, zona de desarrollo próximo. Aquí vamos a tener niños y niñas que ya lo dominan, además de adultos, que básicamente le van a ayudar a los que les cueste más. Y ojo, porque si a alguien le sale con la pregunta, oye, pero mi hijo, porque hay de todo, ¿eh? Mi hijo, pues no tienen por qué ponerlo con, me invento, ¿por qué tiene una compañera con síndrome de Down? Se va a atrasar. Y hay que decirle muy fácil. La respuesta es muy sencilla. Mira, mire señora o señor, su hijo tiene muchísima suerte de que su compañero le cueste más en ese grupo interactivo, porque mientras más le cueste a su amigo, él se tiene que esforzar más para explicarle el contenido y por lo tanto va a entender mejor. Mientras más le cueste a tu compañero de al lado, más tengo que pensar, a ver, ¿cómo le explico yo qué son las multiplicaciones? A ver, mira, ya se lo expliqué de una manera, ahora se lo explico de otra, ¿no? Y entonces, a los que más les cueste, pues es un beneficio para sus compañeros porque más te vas a tener que esforzar y evidentemente al niño o niña que está recibiendo la ayuda le va a beneficiar porque va a estar incluido, su autoestima mejora mucho, aprenden. Tenemos evidencias de, bueno, muchas, les voy a poner aquí una, perdón, ¿por qué me está? Este es un extracto de, hay artículos específicos, ¿no? Aquí ven ustedes la inclusión del alumnado con necesidades educativas especiales en comunidades de aprendizaje. Recomiendo mucho que lean este artículo en particular. Explica varias estrategias y no nada más grupos interactivos que se pueden tomar en una escuela para promover la inclusión de todos y todas, ¿no? Es amplio. Entonces, por ejemplo, sacado de ahí, nos encontramos, dice aquí, que los chicos y chicas con más dificultades pues mejoran mucho la autoestima. Pues a ellos de norma les cuesta mucho mantener la atención, mantener la motivación dentro de un aula, pero ahora con esto, digamos, están muchísimo más motivados, tienen mucha más atención, aprenden mucho más. Yo he estado presente en grupos interactivos donde hay niños y niñas con esquizofrenia, niños y niñas con, me ha tocado con discapacidades motrices, digamos, temas de lenguaje que no pueden hablar. Me tocó uno en Puebla, justamente al sur de Puebla, de una niña que no podía pronunciar bien, tenía, bueno, entendía perfectamente, pero no podía producir ¿no? Este lenguaje, digamos, hablado con naturalidad, pero estaba inserta, ¿no? Y lo más interesante que de todos estos casos, que he visto otros más, es que los maestros te decían, mira Alfonso, voltea a ver al salón. Entonces te decía, a ver, ¿qué pasa? Me dice, ¿me puedes tú decir quién es el niño con esquizofrenia? ¿Me puedes tú decir quién es la niña que no puede hablar? ¿Me puedes decir tú? Y pues ciertamente era imposible saberlo, ¿no? Había un caso también de un niño que era sumamente violento porque, bueno, le atribuían, era huérfano y atribuían a que, bueno, la familia y tal. Era un niño que mordía, que tenía, bueno, una cantidad de violencia que tenía. A la hora de grupos interactivos es que era imposible diferenciar a esos niños de los niños y niñas que no, digamos, que no tenían nada, ¿no? Un poco que nadie decía nada. Era impresionante. Y la maestra te decía, mira, en específico, el niño con esquizofrenia es que el resto del día se sube a la banca, le da un ataque o pasa algo. Dice, en las 2 horas de los grupos interactivos está impresionante. Dice, es que está concentrado, está feliz, y míralo cómo está metido, está enganchado en las matemáticas. Es que no lo logramos con otras estrategias, ¿sí? Y aunque tienen otras. Entonces, para que se vayan ustedes haciendo una idea de lo demás. Bueno, lo que les decía, por las tardes, este es un caso de biblioteca tutorizada. Tenemos una escuela, este es otro caso real, que también, bueno, ¿qué pasa? A lo mejor si tenemos a alguien que está quedando muy atrás, porque por ejemplo, esta es una escuela en la que le llegaron personas, niños de Michoacán en este caso, que no hablaban, no leían español y no hablaban muy bien español. ¿Qué haces? ¿Le das una adaptación curricular? Pues en esta escuela dijeron, ni hablar, claro que no. Lo que vamos a hacer es grupos interactivos y por la tarde vamos a abrir la biblioteca tutorizada. Entonces la directora dijo, vengan, para que vengan y tengan refuerzo, para que aquí recuperen el nivel. No vamos a sacarlos a la hora de la clase, sino vamos a ponerlos en la tarde. Y justamente aquí ustedes están viendo fotos reales de niños y niñas que con voluntarios iban ahí a hacer sus tareas, planeaban actividades, les aceleraban la alfabetización, practicaban lectura, hacían matemáticas. De hecho, el equipo de Jalisco también
Puebla no sé hasta qué punto, pero pueden también platicar mucho con el equipo de Jalisco, tienen mucha experiencia con bibliotecas tutorizadas y es impresionante la demanda que tienen. Es que los niños piden a las mamás, oye mamá, me quiero quedar a la biblioteca y se empieza, luego hay lista de espera, son 40, 50 niños y niños que se quedan y luego dicen, es impresionante, pensamos que nadie va a querer venir y tenemos una lista de espera. Lo digo porque también hay que quitarnos la idea de que esto es solo para niños y niñas con las mayores, o sea, que enfrentan las mayores VAP. No, esto es para todos y todas, pero aquí es donde encuentran un apoyo mayor ellos y ellas, porque imagínense ustedes, no me van a etiquetar para ir a la biblioteca, pero ya sé que está la biblioteca, o se lo puedo recomendar a la mamá, oiga señora, como hizo esta directora, le recomiendo, mire, tenemos la biblioteca, ahí tienen refuerzo, ¿por qué no lleva a sus niños? Le va a servir mucho, ¿no? Tráigalos para que, etc. Bueno, y ya no voy a meter más, las tertulias literarias también es una forma de organizar el aula, inclusiva. Aquí, ojo, no vamos a sacar a los niños y niñas a la hora de la tertulia, todos adentro. Si le cuesta, porque seguramente estaban pensando, sí, pero Alfonso, es que le cuesta leer, por lo tanto, bueno, pues entonces le vamos a dar refuerzo. Lo que vamos a hacer es, en la biblioteca tutorizada o en otro momento, le vamos a ayudar a preparar su lectura. Incluso le podemos ayudar, dependiendo de qué tanto le cueste, a pensar la idea. Oye, ¿qué te parece? Voy a inventar de Romeo y Julieta. ¿Y qué te gustó de esta parte de Romeo y Julieta? No, pues no lo sé. ¿Y no te gustó cómo le habló cuando la fue a ver al balcón? Ah, bueno, sí. Y entonces le ayudan, le podemos ayudar. Y esto Vygotsky mismo lo dice. Al principio hay que ayudar, pero eso que al principio le ayudas, después se vuelve en algo que tú puedes hacer por ti mismo. ¿Se entiende? Entonces no se preocupen, le podemos ayudar y después irá desarrollando esa habilidad. Hay mucho de esto, ¿eh? Ya con esto voy a cerrar, pero tertulias, tenemos tertulias de diferentes artes. Aquí ustedes están viendo de escultura, de arquitectura, de ballet, de científicas. Aquí tenemos las científicas que Sinaí las conoce también bastante bien, etcétera. Todas estas son diferentes actuaciones de éxito que ustedes pueden llevar a cabo y que no hace falta segregar a los niños y niñas, ¿sí? Voy a cerrar con una diapositiva con dos resultados. Los voy a poner aquí. Esta es una escuela que no sé si ya la han visto, por eso voy a poner esta y luego voy a poner otra. Esta es una escuela vespertina en Jalisco. Y digo, esto es importante porque era la peor de su zona en el 2016, una escuela vespertina que siempre son en donde hay un estigma de que son donde están peor, etcétera. Y además la colonia era sumamente violenta, ¿no? Eh, Tenían una situación crítica, ¿sí? En esta escuela, un nivel de fracaso tremendo. Se pusieron en marcha con todas las actuaciones de éxito. Grupos interactivos, tertulias, biblioteca tutorizada, que son las tres que ya mencioné más. Además, formación de familiares, tertulias pedagógicas y el modelo dialógico. Y ojo, porque aquí estaban participando maestros especialistas, estaban todos y todas, todos los niños y niñas. Bueno, quiero mostrarles el resultado. Y esto, aunque es un resultado global, habla de la inclusión de todos y todas, de la disminución de esa brecha, y falta un tramo importante, pero es importante, ¿no? Aquí les muestro, este es el Planea de 2018, pero bueno, la escuela se convirtió en comunidad de aprendizaje en 2016 y hizo 2015 Planea, después 2018. Y aquí vemos cómo el fracaso disminuye fuertemente. O sea, estamos hablando que solamente tenían 6% de niños y niñas en niveles altos en 2015, o sea, nivel 3 y 4 en lectura y solamente 3% en matemáticas en 2015. Y miren nada más el aumento que hay del porcentaje de niveles 3 y 4, pero también es muy importante, los niveles 1 y 2 disminuyen, el nivel 1 en particular. Si ustedes ven el Planea de la escuela en el 2015, de lectoescritura era 66% en nivel 1 de Planea, 86% en nivel 1 de Planea de matemáticas. Y esto se baja a menos de la mitad en ambos casos, ¿no? Evidentemente aquí todavía falta un tramo importantísimo, pero han dado un avance enorme. Cuando uno ve su CISAT, bueno, ese está por publicarse en un artículo científico, el CISAT reflejaba que el nivel de necesita apoyo había disminuido drásticamente a nivel escuela, ¿sí? En estos 3 años de trabajo con las comunidades de aprendizaje. Y bueno, y de esto tenemos muchos otros ejemplos, no, tengo muchos más, no me da tiempo de desarrollarlos, pero si les parece, vamos a comentarios, Sinaí, para poder platicar. Y bueno, si se dan cuenta, aquí ya al final acelero un poco más. Hablamos primero, hay que identificar las VAP, ¿sí? Pero ojo, porque muchas veces le echamos la culpa a la familia, a la situación que tiene, a todo, a la colonia disfuncional, a la familia disfuncional, etcétera, y no estamos viendo que muchas veces las VAP las estamos poniendo
desde la misma forma de organizar el aula, desde la misma forma de hacer grupos homogéneos, desde diversificar la enseñanza por aprendizajes previos. Entonces, hay que identificar eso para evitarlos, hay que conocer las formas inclusivas de intervenir, que son cuando menos algunas de las que acabo de mencionar, puede haber otras, y bueno, hay que llevarlas a cabo y luego pues medir el impacto, ¿no? No me da tiempo de desarrollar mucho más, pero les parece que vayamos bueno, quieren que mencione ajustes razonables. Los ajustes razonables, qué bueno que lo menciona aquí, es lo mismo, o sea, un poco tener cuidado, porque un ajuste razonable, si lo que estamos haciendo es cambiar, descontextualizar el ajuste, si el ajuste que vas a hacer no tiene nada que ver con el currículum de tu compañero, entonces eso a nivel científico se conoce como adaptación curricular exclusora, ¿no? Si el ajuste razonable va a ser, por ejemplo, lo que se conoce como adaptación inclusora, que es básicamente adapto el método. Por ejemplo, si tengo una persona que es invidente, evidentemente no le puedo dar un libro, pues no lo va, bueno, un libro regular. Hay que darle algo en braille, hay que darle apoyo, hay que asegurarse de que pueda explicarse la tarea de manera oral, clara y, digamos, y de manera que pueda entenderlo. Es decir, la adaptación, o en este caso el ajuste razonable, no va a estar en el currículum o en el contenido, sino va a estar en los métodos. ¿Se entiende esta parte? Y no vamos a decir, bueno, tú mientras estás... Eso es la única cosa, ¿no? Y si quieren vamos a más preguntas, comentarios, debate, lo que quieran. Gracias, Alfonso. Pues, ¿alguien tendrá alguna pregunta, alguna duda, comentario? Sí, soy Alberto Álvarez, quisiera participar. Te escuchamos, Alberto. Hola, maestro. Primero felicitarlo en poco tiempo. Hizo un análisis profundo y crítico de la situación aquí en educación especial en México. Y sobre todo que hemos hecho las cosas de buena voluntad, como lo ha dicho, pero equivocadamente. Y la pregunta que tengo para usted y para toda la audiencia es que si nada más de buena voluntad los maestros y las autoridades de educación especial cambian en algo o se necesitan también los recursos, recursos de todo tipo, incluyendo los económicos, para que esto cambie el paradigma de atención en beneficio de los alumnos que se atienden por parte de educación especial. Gracias. Sí, es muy buena pregunta. Gracias, Alberto. Mira, te he de decir una cosa, en 2018, voy a responder respecto a nuestra experiencia. Lo que podemos decirles es que en 2018 que empezamos a trabajar bueno, yo mismo hice la formación de 600 figuras de educación especial de la Ciudad de México, en diferentes momentos, obviamente, no fue todo al mismo tiempo, y justamente la pregunta fue, bueno, bueno, fue muy similar, ¿qué necesitamos para ponernos en marcha, no? En ese entonces, la respuesta, y sigue siendo la misma, es básicamente es lo que ustedes necesitan como maestros y maestras de educación especial en este momento para poder empezar a hacer la diferencia, es básicamente conocer las bases científicas de las actuaciones educativas de éxito y ponerlas en práctica. Y la fortuna que tenemos es que eso no cuesta. Conocer la base científica de un grupo interactivo es totalmente gratuito porque todo está en abierto, los artículos científicos de los grupos interactivos están abiertos, los reportes que les acabo de mostrar, todo lo que yo les acabo de mostrar es gratuito, abierto. Hay que conocerlo y hay que llevarlo a la práctica. El grupo interactivo no tiene costo, es básicamente reorganizar los mismos recursos de la escuela para poner a la gente de la comunidad a participar en la escuela. Esto lo estamos haciendo tanto en comunidades mayas, por ejemplo, en Yucatán, que son zonas sumamente deprivadas económicamente, o lo estamos haciendo en San Pedro, en Monterrey, en la zona más rica del país. Es decir, esto realmente, la ventaja que tenemos con esto que mostré es que no necesitamos tener dinero para ponernos en práctica. Luego, hay cosas que evidentemente no vamos a resolver nosotros sin dinero, que es, por ejemplo, el tema de las barreras de movilidad, el tema de acceso a Internet, o sea, todo eso, evidentemente, hay que luchar por ello, ¿no? Pero las actuaciones de éxito no tienen costo, son totalmente utilizar los mismos recursos y ponerlos al servicio de los maestros y maestras regulares también, pero esa es la segunda parte de lo que preguntas, Alberto. No basta con que el maestro especialista sepa que existen los grupos interactivos, hay que llevarlos a la práctica. Y para eso hay que coordinarlos con los maestros y maestras regulares, con directores y directoras regulares. Entonces, por más que nosotros, bueno, o que la gente que en educación especial quiera,
también hay que establecer diálogos y hay que también hacer un trabajo conjunto con la educación regular para poder explicar que tampoco se va a tratar de que a la hora del grupo interactivo te voto a los niños, o sea, porque no se trata de eso, sino es reconfigurar cuál es el papel de los maestros y maestras especialistas para que sean una especie como de asesores de inclusión para las escuelas, en las cuales tú puedes apoyarle a cualquier maestro de la escuela con la que estés trabajando a explicarle cómo funciona un grupo interactivo, a pasarle los artículos científicos, a ayudarles a entenderlos, a organizarlos, a planearlos, incluso a apoyarle a hacerlos las primeras veces, pero que no se entienda que son, claro, la inclusión es para los maestros especialistas y el resto, porque no funciona así. Entonces, no sé si respondo a tu pregunta. La ventaja es que no hace falta más recurso económico para ponerse en marcha. Gracias. De hecho, bueno, solo comentar que me acuerdo que la tertulia pedagógica pasada también mencionábamos que la inclusión no solamente hay que mirarla para los niños y niñas con discapacidad, ¿no? Sino lo necesitábamos en todos los salones, con todos y con todas las niñas ahí incluidos, o sea, no dejar a nadie atrás, ¿no? Y que tendríamos que estar los asesores y asesoras de educación especial en toda la escuela, no solamente con unos niños y con otras, ¿no? Que eso también es importante. ¿Alguien tendrá algún otro comentario, pregunta? Sí, yo quiero hacer una pregunta. Al principio, cuando hablaba de necesidades especiales, hizo ya alguna explicación sobre las VAP y entonces yo quisiera un poquito aclarar, que nos aclarara más esta situación. ¿Podríamos entender entonces que las NE y las VAP son sinónimos? Bueno, yo lo que decía es que no me quería meter tanto en el debate de si es VAP o necesidades educativas especiales, pero un poco a nivel de nuestro trabajo lo entendemos un poco así, como sinónimos. Yo no soy experto para decirte que lo son. Lo que te puedo decir es que cuando estamos hablando, cuando veas en internet en específico, en literatura de comunidades de aprendizaje, necesidades educativas especiales, estamos hablando lo que en México hablamos de VAP, ¿no? O sea, o el trabajo de educación especial, que aquí decimos, a ver, aquí decimos, es que aquí hablamos de barreras al aprendizaje y la participación. Ok, perfecto. Bueno, pues a nivel internacional, pues la discusión que encontrarás en la literatura científica, pues habla de necesidades educativas especiales. Quizás no vas a encontrar VAP, es lo que te estoy diciendo. Tú, si te metes a buscar en la investigación, raro que salga, puede que salga, pero no saldrá mucho VAP. Va a salir más como necesidades educativas especiales, a lo que me refiero, ¿no? Aunque entiendo el debate, ¿por qué lo ponemos en México? Porque lo importante de decirlo es que pone el acento en el contexto, y esa es la parte importante. Pero es lo mismo, o sea, las necesidades educativas especiales, las que están basadas en evidencia, digamos, el enfoque de trabajo de educación especial, el que da éxito también se enfoca en el contexto. O sea, esa es la ventaja. Por eso que lo que digo es, bueno, más allá que el término sea distinto, estamos hablando de lo mismo y realmente la intervención exitosa va a estar basada en lo mismo. Intervención en el contexto. Gracias. Gracias, Alfonso, porque también había salido en la tertulia pedagógica este debate, ¿no? Que era también por lo que te habíamos buscado. Es muy importante, sí, sí. Y bueno, sobre todo porque a nosotros nos permite ahora tener mayor claridad cuando leemos estos textos, porque lo que nos generaban es confusión. Y esto es bien importante porque hay que entender una cosa. A ver, cuando nosotros está bien el tema de VAP, pero hay que entender por qué es lo que nos están diciendo. A ver, nos están diciendo, las VAP, lo que nosotros queremos identificar es cuáles son esas piedras en el camino para el aprendizaje, por así decirlo. ¿Qué trabas nos pone el contexto para poder aprender? ¿No? Entonces, con ese entendimiento, cuando ustedes vayan a buscar la literatura, no va a aparecer como VAP, pero ustedes pueden encontrar en la literatura qué cosas empeoran o qué cosas evitan el aprendizaje. Entonces, por ejemplo, en la investigación de las comunidades de aprendizaje se habla, por ejemplo, qué cosas aumentan las desigualdades y empeoran el aprendizaje. Entonces, yo les puedo compartir el documento en el que enlista, por ejemplo, todas las afectaciones que tiene la agrupación homogénea, y cuando uno ve todo lo que hace, lo que dice es ralentiza el aprendizaje, empeora la autoestima, agranda la brecha. Entonces, eso es una VAP, porque entonces si yo aplico eso, entonces estoy empeorando las posibilidades de aprendizaje. No sé si me explico, o sea, que no aparezca con el nombre y apellido VAP no significa que no lo sea. Y eso nos sirve a nosotros tenerlo claro porque hay que identificarlas, aunque no las hayamos identificado antes, hay
Hay que poder discriminar entre lo que empeora el aprendizaje y lo que mejora el aprendizaje, ¿no? Gracias, Alfonso. ¿Algún otro comentario? ¿Esperanza? Sí. Buenos días. Alfonso, maestro Alfonso, ¿cuál es su opinión con respecto al modelo del diseño universal de aprendizaje? Que ahora, bueno, no los mencionan tanto y que tiene bases neurocientíficas, según la literatura que nos han presentado. ¿Esto empalma con lo que nos está diciendo con respecto al trabajo en prácticas inclusivas con los alumnos? Bueno, te voy a ser sincero, que acabamos de tener la misma charla con Chile, que bueno, este tema del diseño universal del aprendizaje, en efecto, está muy extendido y el problema es que luego depende también cómo se concrete, porque te voy a poner el ejemplo de Chile y ahora también te pido que tú lo desarrolles un poco más, porque yo esto lo vi hace 2 años y a lo mejor está un poco descontextualizado, pero por ejemplo en Chile hablaban del desarrollo, Diseño universal de aprendizaje. Diseño universal. Diseño universal. Y cuando uno veía el documento rector a nivel país, de lo que era básicamente lo que sería como nuestro, sí, como lo que acaba de mostrar de UDI, pero para el país, decían, bueno, diseño universal de aprendizaje, ok. Lo primero que hay que hacer es identificar aprendizajes previos. Y te decía, hay que diversificar la enseñanza, hay que identificar estilos de aprendizaje, hay que adaptarlo, pero te lo estoy diciendo textual, lo decía así. Entonces, con el discurso del diseño universal de aprendizaje, colaban todo lo que ya se ha demostrado que nos sirve, que es básicamente aprendizaje significativo, estilos de aprendizaje, diversificar la enseñanza, decían grupos homogéneos. Entonces, pues depende que se entienda por diseño universal de aprendizaje. Si se entiende algo que esté basado en esta concepción que no mejora, pues entonces lo que va a generar es peores resultados. Pero si se entiende generar ambientes inclusivos, generar condiciones de entornos interactivos de aprendizaje en los cuales todos y todas están incluidos con recursos adicionales, nadie se quede fuera de las clases regulares, ¿no? Etcétera. O sea, poner apoyos, bueno, el concepto de inclusión a nivel internacional es justamente todos adentro, pero con más apoyo y más apoyo a quien más lo necesite para que entonces pueda superar las barreras. Si estamos hablando de eso, entonces eso sí va a dar éxito. Entonces, más allá del nombre como tal, hay que ver que no sea algo que promueve VAP y que sea algo que mejor promueve inclusión. Entonces, no sé si quieres tú desarrollar un poquito cómo se está entendiendo en el contexto ahora este diseño para identificar de qué estamos hablando, ¿no? Sí, bueno, según lo que he leído un poco, que aquí está promoviendo todos en el mismo, en la misma aula, por así decirlo, dentro de la escuela, ni siquiera está promoviendo como con diferentes grados de complejidad, sino esta parte de la apoyo entre pares, ¿no? Entre lo que decía, la dificultad, cualesquiera que conozcamos, hasta los niños que pueden tener una habilidad más allá, digamos, sobresaliente, ¿no? Entonces, la literatura va más allá en este diseño, ¿no? Y se comprueba científicamente, según lo que dicen, que sí hay grupos heterogéneos y sobre todo que los métodos sean más activos, los métodos de enseñanza sean activos, con diversas estrategias, digamos, diversas estrategias pedagógicas que puesto apuesta a que los niños no sean excluidos, dicen que amplíen sus posibilidades de poder acceder a los aprendizajes a través de diferentes medios, ¿no? Entonces, por ejemplo, habla de diferentes medios de implicación, diferentes medios de representar la información. Creo que en general habla de esos 3 principios en que se debe uno basar para poder ir más allá de segregar, sino de incluir. Claro, bueno, pues está más en línea y también, ojo, aquí no me dio tiempo de decirlo, pero qué bueno que lo mencionas, Esperanza. Cuando estamos hablando de diferentes técnicas o diferentes, no recuerdo la palabra que usaste, de prácticas o formas de enseñar, hay que tener también cuidado con una cosa. En educación especial
formas de implicación, de representación y de expresión. Sí, sí. Y cuando en educación especial, por lo menos por la experiencia que tengo charlando con gente de la Ciudad de México, me explican, hay una tendencia muy, digamos, una facilidad porque venga mucha gente a vendernos técnicas y vendernos otra forma, no sé qué, como si educación especial fuera una caja de repertorio de técnicas, ¿no? Es como que ahora viene este nuevo que salió y esta nueva dinámica, y ahora salió un nuevo libro, y ahora salió una nueva pizarra o lo que sea, ¿no? Es como que nos dicen que la clave está en esa práctica innovadora, prácticamente, ¿no? Es como que necesitamos algo innovador. Bueno, ojo, esto, ustedes que están en educación especial, sobre todo leyendo de comunidades de aprendizaje, no todo lo nuevo necesariamente será mejor, y no toda la cosa que sea activa necesariamente será mejor. Hay que buscar dentro de todas esas prácticas cuáles comprobadamente mejoraron el aprendizaje, porque nos pueden decir, bueno, venga, vamos a incluir no sé qué, y nos meten por ahí una cosa que los pone a hacer dibujitos y tal, y se verá muy bonita, pero que nos digan dónde ha mejorado, dónde niños han mejorado utilizando esa técnica o esa práctica. Entonces, dentro de todo el repertorio que se nos ofrezca, hay que tener esa duda, digamos, esa suspicacia de preguntar, bueno, muéstrame evidencias, ¿dónde está la comprobación de que los niños con los que voy a trabajar van a mejorar? Les puedo asegurar y les puedo compartir muchas de que con grupos interactivos, con tertulias dialógicas, con extensión de tiempo de aprendizaje, tenemos gran cantidad de evidencias de niños y niñas mejorando. Y les propongo, quien quiera, se las podemos compartir, porque no lo digo como a manera de reto, lo digo de verdad, a manera de porque necesitamos algo que funcione, ¿no? Entonces, así como tú dices, Esperanza, pues cualquier técnica, cualquier práctica que nos ofrezcan, pues hay que cuidar que haya sido probada, ¿no? Para que no empeore, con buena intención. Gracias. Gracias, Esperanza. ¿Alguien más tendrá algún comentario, duda? ¿Judith? Sí, quiero comentar de lo que he leído del diseño universal de aprendizaje y de comunidades de aprendizaje. La verdad, comunidades de aprendizaje tiene muchísimo más herramientas y sobre todo esa base científica y la evidencia científica. Y como dice Alfonso, nos pueden compartir muchísimas situaciones de éxito que en un momento dado, luego nosotros decíamos, ¿por qué nos traen de otros países? ¿Por qué no de México? Pues hay aquí varias de México. Yo ya tuve la oportunidad de ver a una maestra de Jalisco, no sé si sea de la misma escuela que presentó, pero sí, como nos comentó que estaba el contexto, estaba espantoso, decía yo, cómo podían trabajar en un contexto así, con tanta violencia, y los cambios que se lograron. Entonces, en una comunidad de Jalisco en donde hay problemas de narcotráfico también, y todo eso. Entonces, pues sí podemos ver esa parte, porque además el DUA como que se queda nada más en el aula, de acuerdo a lo que he leído. No toma en consideración la escuela, el contexto sociofamiliar, no toma en cuenta lo demás, que sí considera comunidades de aprendizaje. Y ahorita también quiero, bueno, vi en la presentación que varias veces salió la foto de la portada del libro de actuaciones de éxito en las escuelas europeas, que es uno de los textos que les habíamos sugerido para leer en las tertulias pedagógicas de la zona. Bueno, se los comento porque ahorita también tenemos que elegir con qué texto nos seguimos, ya sea con un texto o con algún artículo de los que nos han compartido Alfonso y Sinaí, pero ahorita lo vi muchas veces en las diapositivas y creo que sería una buena sugerencia empezarlo a leer. Aquí a los que comentaban que las lecturas que llevamos el año pasado con directores a veces estaban así que no les entendíamos, teníamos que leer 2, 3 veces para tomar la idea de lo que nos querían dar a entender. Estos no están así. Se entienden muy fácil, tienen un lenguaje muy sencillo y retoman las teorías pedagógicas que nosotros ya conocemos, pues lo entendemos bien fácil.
y con lo que más estamos familiarizados. Entonces, bueno, hago mi comercial para que vayan pensando qué texto elegimos para nuestra próxima tertulia Reforzando el pedagógica. comercial, este en particular, este mismo texto, lo leyeron 2 personas que justamente están en la investigación que mandamos a revisión y lo leían en sus consejos técnicos, eran en este caso de UDI, y les resultó muy útil justo por lo que dice Judith, porque les sirvió para poder analizar su planeación en función de las evidencias científicas, porque este texto en particular tiene 2 secciones que van a ser muy útiles para ustedes. El primero es, ¿qué sabemos sobre agrupación del aula? ¿Qué cosas ayudan y qué cosas empeoran? Entonces, las que empeoran son las VAP, hay que evitarlas. Las que ayudan, hay que promoverlas. Y por otro lado, la segunda parte es, ¿qué formas de participación de las familias generan mayor éxito? Y un poco también lo mismo. Pues como decía Judith, como no nos quedamos nada más en el aula, pues hay que ver también qué formas de incluir a las familias, pues vamos a querer promover. Entonces, bueno, pues si quieren es bueno, es buen comercial, muy buen comercial. Sí, muchas gracias. Justo habíamos pensado en ese, como dice Judith, y sería una buena oportunidad. Bueno, estamos a 10 minutos. Alfonso No quiero necesita... participar. Ah, bueno, terminamos contigo, si es muy corto. ¿Te parece bien, Alfonso? Y luego cerramos. Ok, Gracias. Yo soy Rebeca, yo no estuve la vez pasada de la tertulia, pero quiero felicitarte, Alfonso. Me gustó mucho lo que hablaste. Yo soy la que chateé sobre los ajustes razonables y al escucharte hablar me hace pensar mucho lo que alguna vez mi padre, que ya falleció y que ahorita tendría 90 años, acerca de la educación. Y parece tal que estamos regresando a lo que en unos inicios se hacía realmente. Cuando inicia la escolarización a nivel, en cada país, bueno, fue de diferente forma, no se segregaba, no se excluía. El mismo maestro que trabajaba con el niño con discapacidad, el niño sordo, el niño tal, es el mismo que trabajaba con todos. Y precisamente lo que se hacía, y me lo dijo mi papá, recordando también sus momentos de niñez, es que se quedaban los niños más tiempo, los niños que requerían apoyo, o volvían en la tarde para el apoyo. Entonces, me hace pensar que lo que echó a perder o la supuesta evolución de la educación es haber creado educación especial, haber creado todas estas divisiones que hubo, escuelas especiales, pues fue parte de la historia, pero parece ser que estamos regresando de donde se partió. ¿Sí? Y le vamos a agregar un pasito más a lo que tú bien dices, que estoy totalmente de acuerdo, que es en el horario regular incluir a la familia en la escuela. Es decir, porque estoy de acuerdo, regresamos en el sentido de esto que dices tú, todos en el aula, pero no en el aula como hace 60 años que era solamente el maestro, sino todos en el aula, pero con más gente apoyando allá adentro. Entonces ahí adentro vamos a tener a familiares, a vecinos, etcétera, pero también en los otros momentos. En la biblioteca vamos a tener voluntarios, en el aula de cómputo, ¿no? Haciendo tertulias. Entonces, como tú dices, regresamos a esa parte como más de comunitaria, de todos juntos y juntas, pero con muchos más apoyos para entonces lograr esa inclusión que tú mencionas, que sí, en efecto. Exactamente. Creo que ahora donde tenemos que incidir bastante va a ser con los maestros de aula regular, ¿sí? Con ellos vamos a tener que trabajar porque ellos ya están acostumbrados a que es UDI o es USAER los que se encarguen nada más de ellos, ¿sí? Pero bueno, felicidades. Gracias. Ya casi me tengo que ir, pero no, gracias a ustedes. Les puedo decir una cosa que a mí me da mucho gusto. Cuando los maestros y maestras de educación especial de la Ciudad de México, con los que tuve mucha cercanía, empezaron a trabajar así, al principio había una sensación de, puede que mi figura quede como obsoleta o, bueno, como una incertidumbre de, bueno, ¿qué va a pasar conmigo, con mi figura, si básicamente vamos a promover lo mismo que las escuelas ya hacen y en ese entonces estaban los manuales de autonomía curricular y demás? Pero pasó lo contrario. O sea, cuando las escuelas vieron que cuando decían, a ver, llegaba un maestro especialista, le decía, a ver, directora, ¿cuál es el grupo más complicado que tiene? Déjeme ahí apoyar a la maestra a hacer grupos interactivos. Bueno, está bien, vayas ahí. Hacían en ese grupo, le ayudaban a la maestra y de pronto el grupo cambiaba por completo. Los demás maestros decían, ¿qué está haciendo ese grupo? Entonces decían, no, pues está haciendo grupos interactivos con la maestra fulanita de tal. Oiga, maestra, ¿no me puede venir a ayudar a mí también a hacer? Y de pronto pasan de ser los que todo el tiempo están como detrás de los maestros a que los maestros regulares estaban ahora detrás de los maestros especialistas diciendo, oiga,
no sé, Malita, venga a ayudarme. Claro, mire, es que ya no me gustó mucho y el grupo de sexto que antes nadie lo quería, ahora ya todo el mundo lo quiere y ahora pasan los años y ahora ya están detrás de los maestros especialistas siendo una clave porque se vuelven personas expertas en actuaciones de éxito a quienes consultas, ¿no? Y se vuelven esas personas que traen la evidencia, le dicen, sí, mire, maestro, lea este artículo, le paso este manual, y yo le ayudo a organizarlo, etcétera, ¿no? Y bueno, se resignifica de una manera muy importante la figura. Muchas gracias, que es lo que queremos. Y estaba pensando justo ahora, quizá en algún otro momento podríamos tener también una charla con algunas de estas maestras, ¿no? Para conocer su experiencia Claro. Y cómo han avanzado, ¿no? Los claro resultados un poco. Entonces con Ciudad de México, tú, Sinei, podemos platicarlo luego con Jonathan sí. de Ciudad de México y quizás también de Jalisco, porque no recuerdo, pero también puede ser. Sí, estaría súper bien. Bueno, ahí lo ponemos en la agenda. Ya después nos ponemos de acuerdo. Pues muchas gracias. Ahí, para despedirme, ahí está el video de marzo de Silvia Molina. No sé si ya lo vieron, pero se los podemos compartir también, que es específicamente sobre inclusión. Muy bien. Sí, sí. Ahí lo tengo también. Entonces, pues muchas gracias. Gracias, Alfonso. Gracias a todos y a todas por conectarse. La verdad estuvo bien interesante y pues yo creo que yo por lo menos aprendí muchísimo. Gracias. Gracias a ustedes. Un saludo. ¿Nos pasas la grabación? Te las paso, claro que sí, con mucho gusto. Sí, sí, por favor, porque está muy interesante. Y bueno, ya nada más también agradecerles tanto a Sinaí como a Alfonso, que ya tiene que estar en otra reunión. Miren, yo creo que ayer hice un pequeño grupo de WhatsApp para la tertulia, para comunicarnos los integrantes de la tertulia. Entonces, ahorita tomé nota de